Muy buenas noches. Hoy vamos a exponer sobre el mantenimiento predictivo por análisis de aceite para optimizar costos operativos por disponibilidad. Montecargas P33000 de la empresa siderúrgica de Perú. Los integrantes somos Lima Bautista, Antonio Leonel, Pali Vallejos Brian, Kenta Poma Oliver y mi persona Canaví Valdés Solano. El presente trabajo de tesis se titula Mantenimiento predictivo por análisis de aceite para optimizar costos operativos por disponibilidad montacargas P33000. La empresa estaba efectuando cambios de aceite de los diferentes sistemas y compartimientos del equipo sin tener datos exactos que determinen la vida de estos elementos, el cual conlleva a tener altos costos operativos por disponibilidad, cambios de fluido y materiales que están implicados en los mantenimientos tradicionales. La aplicación de esta tesis comenzó con la colección de datos mediante los diferentes formatos que fueron validados por expertos conocedores del tema, las guías de límites máximos permisibles proporcionados por el fabricante y el análisis de las muestras de aceite. Formulación del problema. ¿De qué manera se optimizará los costos operativos por disponibilidad aplicando el mantenimiento predictivo por análisis de aceite de estos montecargas P33000? Justificación. La presente investigación es de gran importancia para la empresa respecto de los costos operativos, ya que aplicando del mantenimiento predictivo por análisis de aceite permitirá reducir el número de paradas para cambios de aceite de los montacargas Caterpillar P33000. Objetivo general. Optimizar los costos operativos por disponibilidad aplicando el mantenimiento predictivo por análisis de aceite de los montacargas. Objetivos específicos. Diagnosticar la disponibilidad inicial para optimizar costos operativos por disponibilidad de montecargas P33000 de la empresa siderúrgica del Perú. Aplicar el mantenimiento predictivo por análisis de aceite para optimizar estos costos operativos. Introducción. La presente investigación tiene por objetivo la aplicación de las estrategias del mantenimiento predictivo por análisis de aceite en los equipos montacargas. Lo que motivó a realizar esta tesis fueron los altos costos operativos por paradas que presentaban los equipos, debido a la realización de mantenimientos tradicionales, como cambio de aceite de motor, sistemas de transmisión y sistemas hidráulicos. Estos cambios se realizaban con un periodo de frecuencia de 250, 500 y 2000 horas respectivamente. Por ello, es de gran importancia tener datos que nos indiquen cuándo el aceite lubricante o el hidráulico no es apto para usarse en estos equipos, teniendo en cuenta que al realizar el cambio de este elemento en el momento adecuado es de vital importancia para el motor. De esta manera, se incluía en costos por mano de obra, costos del aceite lubricante y sobre todo costos de hora máquina, que es uno de los factores más importantes a optimizar en los costos operativos, siendo tal vez al que menos importancia lo tomaba la fábrica del Perú. Con la aplicación del mantenimiento predictivo por análisis de aceite, pretenden optimizar los costos operativos por una mayor disponibilidad durante toda la vida útil de este equipo, así prolongando los intervalos de mantenimiento según convenga después de esta aplicación, ya teniendo los datos exactos o casi exactos de los aceites. La finalidad de este estudio es evitar paradas periódicas y procurar alargar el tiempo de cambio del aceite, ya que esta empresa siderúrgica está dedicada a la comercialización y fabricación de productos de acero con una capacidad de producción de más de 500.000 toneladas, aumentando de este modo la disponibilidad del equipo y optimizando los costos operativos durante el proceso de mantenimiento. Estas operaciones tienen un tiempo de demora por un promedio de 4 horas o más los cambios de aceites que se realizaban a las montecargas. Se desarrolló y aplicó el denominado análisis de aceites lubricantes de los equipos y maquinarias, especialmente de las que operaban en circunstancias y situaciones en las que el tiempo de traslado al taller obligaban a tener costos significativos de paradas de operación, con las correspondientes pérdidas económicas y perjuicios en las eficiencias operacionales. Para la presente investigación se realizó con las revisiones de materiales bibliográficos
para los cuales se ha consultado diferentes trabajos de tesis profesionales relacionados al tema de estrategias del mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo por análisis de aceite es una técnica usada para predecir el punto próximo de falla de un componente de un equipo. De esta manera, tal componente pueda reemplazarse con un plan programado antes de que falle. Las modernas técnicas de análisis de aceite que son usados hoy en día no solo son para evaluar la condición del aceite lubricante, sino también sirve para evaluar el estado del equipo. Entre sus beneficios se encuentran la reducción de paras innecesarias de maquinarias, aumento de la vida útil de los equipos y mejor planeación y programación de producción. Para esta variable de estudio se debe puntualizar el valor límite de admisibilidad y el valor de señal de alma deberá programarse la operación de mantenimiento del equipo para restablecer su nivel de productividad. El mantenimiento predictivo se respalda en la tecnología y en técnicas especiales como la termografía, análisis de aceite en uso, análisis de vibración, ensayos de tintas penetrantes, ensayos con partículas magnéticas, ultrasonidos, rayos. Entre muchas aplicaciones del mantenimiento predictivo, tenemos la de brindar una alta posibilidad de anticiparse a la ocurrencia de la falla, puesto que se evidencia la terminación de la misma en la medida que la variable en referencia se salga de todo control. Bueno, ahora pasamos a la parte de método, donde vamos a hablar de población y muestra, donde previamente podemos hablar que el proyecto ha trabajado con la muestra de 4 equipos de Montecarlo Caterpillar modelo P33000. Técnicas de instrumento de validación de datos. Bueno, la toma de la validación de datos y las técnicas se vio el formato de especificaciones técnicas del equipo, la historia del equipo, el control de operaciones, costos operacionales, programa de mantenimiento predictivo, el registro para el control de aceite. Todos estos datos son de un mantenimiento preventivo que se hizo encargado previamente, ¿no? Bueno, aquí podemos ver básicamente los mismos. Bueno, primeramente aquí vemos el control por costos, vemos de cada procedimiento que se ha realizado y tiene su costo total de $55.144. Vemos también el programa de mantenimiento preventivo, las fechas y cada ítem que se va a realizar, el registro de control de análisis que realizó el programa de mantenimiento preventivo, ¿no? Bueno, aquí vemos la ficha técnica de Montecargas, las características que tiene la empresa, el costo de equipo y todo eso. Aquí tenemos también las características mecánicas de montacargas. Y pasamos seguidamente a la validación y confiabilidad del instrumento. Bueno, los instrumentos de colección de datos que se aplicaron para esta investigación fueron los diferentes formatos que sirvieron para medir cómo estaba funcionando el mantenimiento. El método de análisis básicamente nos dice que fue por el método inductivo. Bueno, una vez que se realiza la toma de datos y se va a estudiar las propiedades físico-químicas del aceite, previamente podemos determinar los resultados en 3 puntos, ¿no?, que podemos ver. Primer punto, diagnosticar la disponibilidad inicial para optimizar los costos operativos de las montacargas P33000 de la empresa siderúrgica. ¿A qué nos referimos? Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos muestra el programa de mantenimiento preventivo de control de aceite, para el cambio de aceite del motor, transmisión, sistema hidráulico, siendo de motor cada 250 horas, de transmisión cada 500 horas y del sistema hidráulico cada 2000 horas. Y aquí podemos ver el costo que se ha realizado en todo el proceso, que es $55.144. Y bueno, eso es lo que resume esta tabla, ¿no? Seguimos acá, aquí podemos ver otras tablas de resultados, ¿no?, de mantenimiento preventivo. Aquí vemos el cambio de aceite del motor, aquí vemos su costo y más que todo podemos ver de cada tabla, tanto en el cambio de aceite de transmisión y el cambio de aceite hidráulico, que el mayor costo de mantenimiento preventivo de todo esto es las horas paradas de la maquinaria, es decir, las horas que la maquinaria no trabaja. Este es el mayor costo donde podemos ver acá esto. Continuamos para ver el análisis de disponibilidad de montacargas. Bueno, una vez que se ha realizado eso, vemos el número de cambio, las horas que ha trabajado, las horas paradas, el proceso de cambio y bueno, el tiempo entre fallas y el tiempo medio entre reparaciones. Aquí podemos ver que la disponibilidad inicial del equipo, que tenemos una media es del 98,4%. Esto con el mantenimiento preventivo. Esto es el primer punto que podemos ver. Segundo punto, cuando ya aplicamos el mantenimiento predictivo para el análisis de aceite de montacargas P33000. Para la aplicación del mantenimiento preventivo para análisis de aceite fue necesario el uso de varios recursos, tales como la información de normas internacionales, de condiciones de aceite, la recomendación del fabricante, envío de muestras de aceite, contratos específicos. ¿Qué quiere decir? Para ver el estado de mantenimiento, del estado de componentes de la maquinaria, se hizo un análisis del estado físico-químico del aceite que se llevó a un laboratorio. Según
según el autor de mantenimiento, ¿no? Bueno, y en base de aceite podemos realizar un mantenimiento predictivo según las condiciones críticas de cada aceite, ¿no? Previamente vamos a analizar el aceite de motor CADEO 5540, donde se hizo cada 250 horas una toma de muestra, y cuando llegamos a 800 horas ya se toma cada 50 horas. Aquí vemos la cantidad dimensional que representa la cantidad de hollín en el aceite. Bueno, la cantidad crítica es 60 unidades, ¿no? Existen 60 unidades. Y cada vez que se tomaba la muestra, veíamos la cantidad de hollín que se aumentaba, hasta que llegamos al punto crítico y sobrepasamos este punto. Bueno, lo que dice acá, básicamente, es que en un punto, cuando ya llega al punto crítico de la cantidad de hollín en el aceite, ese es el tiempo donde ya se tiene que hacer el cambio, ¿no? De aceite mismo y hacer el mantenimiento predictivo. En este caso, si vemos aquí, es más o menos a 800 horas. También podemos ver, vamos a seguir viendo varias características físicas y químicas del aceite, donde vamos a ver ahora el nivel de oxidación. Lo mismo que se tomó cada 250 horas y vemos la cantidad adimensional que debe tener este aceite. Bueno, continuando con la exposición, a continuación seguimos mostrando los resultados de análisis de laboratorio. Ya se había mencionado que para poder aplicar el mantenimiento predictivo por análisis de aceite es necesario el uso de varios recursos, ¿no? Entre ellos están las muestras de aceite. En esta gráfica se muestra el análisis del nivel de oxidación con respecto a las horas de uso del aceite. La primera columna representa las horas de uso y en la segunda el nivel adimensional de oxidación del aceite. Bueno, lo que mostramos en la tabla anterior se proyecta en la siguiente gráfica. Acá podemos ver que el máximo valor permisible de oxidación en el motor es de 34. Entonces, en esta gráfica se determina la tendencia de oxidación, ¿no? del aceite. Para esta parte se realiza de igual manera, ¿no? De los datos que ya están registrados se pasan a la gráfica, pero en este caso es para la nitración del aceite. Acá también nos muestra que el número máximo permisible de nitración en el motor es de 2. Lo mismo, ¿no? Para la sulfatación del aceite, el número máximo permisible es de 34. Y vemos que el rango máximo está por debajo, ¿no? Y por si acaso, estos valores permisibles las da el fabricante, ¿no? Para este tipo de motores. Ahora, para la viscosidad del aceite nos da un rango permisible entre un mínimo de 11 y un máximo de 14. Entonces, en las horas del uso del aceite, la viscosidad se mantiene, ¿no? Dentro de ese rango. Para el PQI del aceite se ve que no alcanza, ¿no? El valor máximo y se mantiene entre los rangos de 30 y 43. Para este caso usamos un aceite, ¿no? Un aceite esta vez para transmisiones. Entonces acá se realiza lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento. Para valores permisibles de 12.5 y 9.5. Y vemos que el valor del aceite no sobrepasa, ¿no? Estos límites. Ahora, para esta parte se usa, ¿no? Un cuantificador de partículas. Vemos que la cantidad de partículas en ppm es del tamaño de 4 micrones conforme a las horas de uso del aceite. En este caso se mantiene, ¿no? Estables. Ahora, para este otro caso, usamos un aceite hidráulico y que vemos, ¿no? Acá también que no ha llegado a alcanzar los límites máximos permisibles de viscosidad. Entonces se mantiene, ¿no? En ese rango de entre 4 y 8. Ahora
Para el cuantificador de partículas, en este caso vemos que sobrepasa, ¿no?, el valor permisible. Entonces, acá hay que, hay que ver, ¿no?, hay que hacer una observación para ver si no representa, ¿no?, un problema para el sistema y usar bueno, hacer, ¿no?, un cambio en el nivel de limpieza que sea adecuado, ¿no? Entonces, aquí hay que ver, ¿no?, estos datos. Ahora para 6 micrones, vemos lo propio, ¿no? Ya que sobrepasa el valor permisible, entonces también hay que hacer lo mismo, hay que analizar el el nivel de limpieza, un nivel de limpieza, ¿no?, que sea adecuado. Ahora para 14 micrones, ¿no? Acá vemos también que sobrepasa el valor permisible, entonces en este caso hacemos lo propio. En acá vemos que es un poco más alto, entonces hay que hacer, ¿no?, el mismo análisis. Es importante, ¿no?, saber que si los contaminantes del aceite no lleguen, ¿no?, a perjudicar el sistema, ¿no?, que envuelve al motor. Entonces va a continuar mi compañero. Continuando con esta exposición, vamos a hablar del impacto total respecto a la aplicación del mantenimiento predictivo por análisis del aceite para optimizar los costos operativos por disponibilidad de los montacargas P33 en la empresa siderúrgica del Perú. Como al principio se mostró, se tuvo un programa de mantenimiento preventivo por análisis del aceite en el cual el motor se optimizó los cambios de 32 cambios a 10 cambios, transmisión de 16 cambios a 6 cambios, el sistema hidráulico de 4 cambios a 2 cambios, teniendo un costo sumando del motor y transmisión de $20,750,2. También se hizo un análisis de la disponibilidad final del montacarga P33000, en el cual, con los números cambios realizados y las paradas de horas, se llegó a una disponibilidad del 99,5% en el motor, en la transmisión del 99,63%, en el sistema hidráulico del 99,7%, teniendo en anterior que la disponibilidad era del motor del 98,4%, de la transmisión 99,0% y del sistema hidráulico de 99,4%, teniendo una disponibilidad total del 98,4%. Como podemos ver, la disponibilidad ha aumentado en un 99,5%. También cabe decir que las montacargas, en la montacarga se ha hecho una evaluación en cuanto a costos y disponibilidad o el crecimiento de ellos. Como podemos ver, la disponibilidad inicial era del 98,4% y la disponibilidad final era del 99,5%, cabiendo recalcar que se ha optimizado en un 1,11%. Los costos iniciales eran del 55.144,40 a un costo final de $20,750,52. Cabe decir que se ha hecho un ahorro del $34,339,88. Se hizo un análisis estadístico para la prueba de normalidad, como podemos apreciar en la siguiente tabla. A continuación, he de explicar para qué nos sirvió esta tabla. Los comportamientos al principio no tenían un comportamiento normal, en cambio al mantenimiento, cambios, eso es realizar. Con este cambio estadístico ya se hizo, los datos ya presentan un comportamiento normal, el cual se utilizó con criterio de significancia, es de 0,05, se aprueba la hipótesis 1 y 0,02 se aprueba la hipótesis final. En este caso sí se aprobó la hipótesis final, que en conclusiones voy a explicar. En conclusiones se llega a lo siguiente, referente al diagnóstico de la disponibilidad inicial, se determinó una disponibilidad más crítica del 98,4%, teniendo el costo mencionado
Este sirvió para realizar una comparación con respecto a la disponibilidad final, lo que ayuda a observar un ahorro en los costos operativos referido al montacarga Caterpillar P33000. También se concluye que al aplicar el mantenimiento predictivo por análisis de aceite y realizar los gráficos estadísticos de tendencia con la guía de los límites máximos permisibles de nivel de contaminación, se sustenta el alargue del periodo de los cambios de aceite aprovechando de mejor manera la maquinaria, reduciendo las paradas y optimizando los costos operativos. También referente a la evaluación del impacto total, se observó un aumento en disponibilidad del montacarga del 1,11% luego de aplicar el mantenimiento predictivo por análisis del aceite, lo cual se reduce en un ahorro en los costos operativos del montacarga en 34.393,88 dólares americanos en un año de operación, confirmando la hipótesis de optimización de los costos operativos. Se recomienda mantener un registro constante de paradas de las máquinas y horas destinadas al mantenimiento a fin de obtener un historial más amplio de los mismos, lo cual permite tener una mayor precisión respecto a la disponibilidad inicial de los periodos de tiempo a mayores a un año. Se recomienda analizar el aceite a las 750 horas en el uso de aceite en caso del motor, 1.250 horas de uso de aceite en el caso del sistema de transmisión y 4.000 horas de uso de aceite en caso del sistema hidráulico, con el fin de corroborar los contaminantes no superen los límites máximos permisibles durante al menos un año, puesto que los resultados obtenidos pueden servir de guía para investigaciones futuras. Las mismas no se pueden aplicar de manera general a toda la empresa del mismo rubro, debiendo hacer un estudio de similar índole.